Hola, hoy siguiendo con estos trastornos endocrinos de la etapa neonatal, hoy nos toca un tema súper interesante como son los trastornos de la diferenciación sexual, los cuales vienen dados dentro de la hiperplasia suprarrenal en algunos de los casos. Y es súper interesante porque, aunque no es algo muy frecuente, pero es algo que al momento de enfrentarlo es un poco difícil. Vamos a tratar de llevar esta clase de lo más sencillo posible, aunque es bastante complicado porque se basa básicamente en trastornos enzimáticos y en algunas cosas que son realmente no muy sencillas, ¿no? En cuanto a los desórdenes del desarrollo sexual, que es como se llama, es una emergencia médica porque pone en riesgo vital al recién nacido. También hay una alteración familiar, social y obviamente legal, porque hay que asignar un género. La incidencia, por suerte, es relativamente baja, uno en cada 3.000 a 5.000 recién nacidos. Le voy a dar una anécdota. Una vez me fui de vacaciones a mi hospital en Venezuela y cuando regreso, yo estaba en cuidados intermedios uno, porque eran 3 cuidados intermedios, cuidados intensivos o UCI, y 2 cuidados básicos. Teníamos 140 cupos de neonatos, porque en ese hospital nacían 11.000 niños al año. Y cuando llego, resulta que consigo 8 niños con genitales ambiguos que no se le había podido asignar género todavía, ni se les podía llenar el certificado de nacimiento con el sexo. O sea que es un problema cuando se presentan. La causa más frecuente de esto es la hiperplasia suprarrenal congénita clásica. Tiene un amplio fenotipo, donde puede haber hipertrofia de clítoris o genitales femeninos con hernias inguinales. Y cuando se considera que hay un desorden de desarrollo sexual, cuando hay pospadia o criptorquidia bilateral, cuando hay criptorquidia bilateral asociada o no a micropene, o sea, menor de 2.5 centímetros de largo y menor de 0.5 de diámetro, cuando haya hernia inguinal bilateral con fenotipo femenino, cuando exista hipertrofia de clítoris mayor de 1 centímetro, fusión posterior de labios mayores, relación ano-horquilla o ano-base de clítoris mayor de 0.5 centímetros. Aquí tienen esta foto súper interesante, ven los desórdenes de desarrollo sexual. Esta es la hipospadia y cuando levantamos el pene vemos cómo está abierto todo el rafe medio del testicular, lo que quiere decir que aquí habría que ver qué tipo realmente de alteración sexual tenemos. En los estadios que vamos a ver más adelante se llama estadio de Prader. Y este caso súper interesante fue en el hospital de Talca hace más o menos unos 2 años. Me llaman a atender un recién nacido que cuando nace tiene todas estas malformaciones, incluido lo que vieron antes de los genitales ambiguos, ¿verdad? En este caso tenía ausencia de ojo, ¿verdad? Un pliegue picanto muy grande en este lado, alteraciones de línea media con hemangioma, y cuando veíamos también había sindactilia, y aparte en la región abdominal había ausencia de rectos anteriores abdominales con síndrome de Plum-Belly. Realmente cuando nació el papá, este recién nacido más o menos duró unos 5 minutos, no lo intubamos obviamente, ni hicimos reanimación, y el papá nos dijo que este era el que había durado más de los 3 hijos que ya habían tenido, y este había durado 5 minutos, que los otros dos habían nacido muertos o habían muerto, apenas habían abierto, salido del útero, habían muerto. En cuanto a la digenesia gonadal, entonces, tenemos una gónada sin determinación, ovario o testículo. Tenemos 46XY con compromiso de células de Leydig, donde hay producción variable de testosterona, con puede haber subvirilización, o de la célula Sertoli, con producción disminuida de hormona antimuleriana, donde puede haber restos de útero, trompas y tercio proximal de vagina. También podemos ver la presencia de un ovoteste, donde hay tejido testicular y ovárico en una gónada o en gónadas separadas dentro del abdomen, por ejemplo. Cariotipo más frecuente es 46XX o lo que se conoce como 46XX, 46XY, que es lo que se conoce como quimerismo, donde hay estromo ovárico y testicular separado. El aspecto de los genitales va a depender básicamente de la capacidad de la producción de testosterona. Y el diagnóstico viene dado por el cariotipo y o el FISH de la laparotomía y la biopsia. ¿Y por qué se llama quimera? Se llama quimera por este monstruo de la mitología griega que tenía cabeza de león, tenía vientre de cabra y cola de serpiente. O sea que habían varias cosas dentro de un mismo monstruo que eran discordantes básicamente. En cuanto a las alteraciones enzimáticas que pueden llevar a esto, tenemos que son poco frecuentes, donde hay alteraciones del cortisol y la aldosterona junta, es raro, o es uno o es el otro. Está asociado a insuficiencia suprarrenal y obviamente a pérdida de sal. Tiene una herencia autosómica recesiva,
donde puede haber producción de hormona antimülleriana, la cual es normal, con regresión de los conductos de Müller. El diagnóstico se puede hacer por testosterona baja, por la prueba de beta-gonadotrofina coriónica y ACTH, para buscar que el defecto enzimático. Eso lo vamos a ver más adelante en una diapositiva que es un poquito complicada, pero vamos a ir desarrollando. Puede haber déficit de 5-alfa reductasa, la cual es autosómica recesiva, donde lo que hay una disminución de la dihidrotestosterona, o sea, los genitales no se virilizan, donde entonces podemos ver micropene, hipospadia, testículos interabdominales, pero con estructuras de Wolff bien desarrolladas. Cuanto a una de las formas más comunes, la hiperplasia suprarrenal congénita, tiene, como les dije, una herencia autosómica recesiva, donde hay un defecto enzimático en la biosíntesis de cortisol. Y como esto ocurre, no va a haber retroalimentación negativa, lo que quiere decir que cuando midamos ACTH hay una elevación de la adenocorticotropa o hormona ACTH. Lo que vamos a ver entonces es una hiperplasia con incremento de esteroides precursores de cortisol dentro de la médula suprarrenal, dentro de la corteza suprarrenal, perdón, con síntesis de andrógeno que puede ser virilizante y en algunos casos puede haber alteración de aldosterona, la cual es muy grave porque hay pérdida de sal, y el defecto más frecuente es el déficit de la 21-hidroxilasa, que se presenta en el 90-95% de los casos, y lo que ocurre es que hay una mutación en el citocromo P21A2. Y aquí tienen más o menos lo que se produce en este ciclo de la producción de hormonas de la corteza suprarrenal, donde el precursor inicial es el colesterol, después tenemos esta proteína STAR, que va a derivar en pregnenolona, que a través de la 3-beta-hidroxiestrógeno va a producir progesterona. Y a través de la 21-hidroxilasa va a llevar a la producción de corticosterona y finalmente la aldosterona. Este es el mecanismo del mineralocorticoide. O, por el otro lado, a la producción de desoxicortisol con la 11-beta-hidroxilasa que lo lleva a cortisol. Entonces, donde se produzca la alteración del déficit de la hormona, van a haber alteración. Y finalmente lo que puede llevar a la formación de testosterona o a la virilización de un feto femenino. En la hiperplasia suprarrenal congénita, el cuadro clínico que vemos, hay manifestaciones clínicas van a depender de la deficiencia enzimática específica, obviamente. La homeostasis de sodio, la cual es grave por déficit de glucocorticoide. El inicio puede ser perinatal, puede presentarse en la infancia o también puede verse en la edad adulta, la cual es rara, poco frecuente. El déficit de la 21-hidroxilasa, como les dije, es la más frecuente y tiene una actividad androgénica exagerada. Entonces, ¿qué podemos ver en mujeres? Lactantes con hipertrofia de clítoris o pseudohermafroditismo, y en las pospúberes podemos ver oligomenorrea, hirsutismo y acné. Y en los hombres podemos ver agrandamiento de genitales externos con pubertad precoz y oligospermia mayor. Y tenemos entonces varias de las enzimas, vamos a ir viéndolas cada uno. Entonces tenemos la hiperplasia suprarrenal congénita, podemos ver el déficit de 11-beta-hidroxilasa, donde ahí puede haber retención de sodio e hipertensión arterial por actividad mineralocorticoide. Esta es la segunda forma más frecuente. Y la déficit de 21-hidroxilasa, que es la forma más frecuente, es grave porque hay déficit de mineralocorticoide con déficit de sal. O sea, en la 11 hay actividad mineralocorticoide, en esta no hay actividad y hay déficit de sal, que es lo que lo lleva al problema. En ellos lo que se ve es insuficiencia suprarrenal, los neonatos con genitales ambiguos, en la forma grave, que es como se puede ver en un momento determinado, usted ve vómito, deshidratación y pérdida de sal, usted lo ve en forma de shock. Hay una variante intermedia, donde hay menarquia, oligomenorrea y hirsutismo, que es en etapas más posteriores de la vida, y el tratamiento es con esteroides exógenos. Tenemos entonces el déficit de la 11-beta-hidroxilasa, que es la segunda forma más frecuente, como les dije. Hay déficit corticol y en la forma clásica hay actividad mineralocorticoide con hipertensión arterial y virilización. Tenemos esta, que es el déficit de 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, donde hay masculinización ineficiente con micropene e hipospadia, y en las mujeres puede verse hipertrofia de clítoris y labios fusionados. En el déficit de la 17-alfa-hidroxilasa es rara, donde puede haber hipertensión arterial por actividad mineralocorticoide excesiva y no existe déficit de cortisol. ¿Por qué? Porque hay corticosterona, como vimos en el cuadro donde se producen las hormonas. Y tenemos esta forma, que como se las dije antes, es el primer paso de la producción del colesterol, donde hay déficit de la proteína STAR, que es la que lleva el transporte de colesterol a las mitocondrias. Estos fetos tienen apariencia femenina.
hay exceso a ACTH porque no hay ninguna retroalimentación de ningún tipo, con hiperpigmentación, y el periodo neonatal hay un cuadro agudo grave. En este caso, lo que usted ve, por ejemplo, en las autopsias es que lo que hay es grasa dentro de las cortezas suprarrenales, de esas suprarrenales. Por eso se llama hiperplasia suprarrenal lipoide congénita. Después tenemos cómo clasificar estos procesos. Tenemos una clasificación basada en el consenso de Chicago, lo cual se basa en los cariotipos y los exámenes que se realizan. Y tenemos 3 subgrupos. Sujetos con alteraciones estructurales o numéricas de los cromosomas sexuales. Sujetos con 46XX, o sea, XX, o sea, con sexo femenino, con desorden del desarrollo sexual, donde hay desorden del desarrollo del ovario, exceso en la producción de andrógeno, que puede ser fetal, materno, placentario o exógeno. 46XY con desorden de la diferenciación sexual, donde hay desórdenes del desarrollo de los testículos, síntesis de andrógenos o de otro tipo. Aquí vamos a ver la clasificación exacta, fíjense. Tenemos sexo cromosómico con trastorno de diferenciación sexual, tenemos el 46X0 o síndrome de Turner y sus variantes, el 46XY o síndrome de Klinefelter y sus variantes, el 46X, 46XY, donde hay digenesia gonadal mixta o testicular con trastorno de diferenciación sexual, o la quimera, o testicular con trastorno de diferenciación sexual, que son esos que tienen 46XX, 46XY. Después tenemos los 46XY, o sea, sexo masculino con trastorno de diferenciación sexual, donde hay trastorno del desarrollo gonadal, sobre todo los testículos, con digenesia gonadal completa, digenesia gonadal parcial, o hay regresión gonadal, o hay ovo testicular con trastorno de diferenciación sexual, o hay trastornos en la síntesis o acción de andrógenos, o sea, que haya defectos en la biosíntesis, defectos de la acción completa o parcial, defectos en los receptores de la hormona, defectos de la hormona antimuleriana o en su receptor, y en otros casos, que hay hipospadia severa con cloacal extrofia. En cuanto a los 46XX con trastorno de diferenciación sexual, tenemos los trastornos de desarrollo gonadal, o sea, de los ovarios, en este caso, ovo testicular con trastorno de diferenciación sexual, testicular TD con trastorno de diferenciación sexual, DOPS con SOX9, digenesia gonadal, o que haya exceso de andrógeno, porque haya, desde el punto de vista fetal, con una deficiencia de la 11 o la 21 hidroxilasa, o feto placentaria, o haya deficiencia de aromatasa o oxidorreductasa del citocromo P450, o materna, porque hay un luteoma exógeno, u otros donde puede haber cloacal extrofia y aplasia del conducto de Müller. Cuanto al manejo clínico, que es la parte más importante de lo que nosotros debemos tener en cuenta con estos recién nacidos, es que debe ser en un centro terciario. El equipo obviamente debe ser multidisciplinario y debe ser liderado por un neonatólogo, por un endocrinólogo, por un urólogo, por el radiólogo, por el genetista, por el psicólogo clínico y, muy importante, por el comité de ética. Y uno de los problemas es la asignación del género, y la asignación de género no puede ser apresurada. Debe evitarse términos como sexo ambiguo, desorden, alteración, no referirse a este bebé como él o ella, usar el término más bien su bebé y explicar que ha ocurrido un desarrollo sexual diferente. Y el certificado se debe extender una vez que se hayan completado todos los estudios y haber analizado con el equipo multidisciplinario y el comité de ética, el cual juega un papel importante. Vamos a ver más adelante cómo se hace eso. Cuanto al interrogatorio, que vamos a preguntar consanguinidad e isonomía, o sea que no haya apellidos en común o que sea una comunidad endogámica, o sea que haya consanguinidad. Muertes en el primer año con historia de shock sin causa, lo que nos dice que haya niños que hayan muerto con insuficiencia suprarrenal. Infertilidad en la línea materna, ahí pensaríamos en síndrome de resistencia a andrógenos, que haya virilización de la madre durante el embarazo, donde haya déficit de aromatasa, o haya uso de drogas y fármacos durante el embarazo, por ejemplo, anticonceptivos o antiandrogénicos. Y el nivel cultural de los padres, súper interesante porque debemos saber a qué nos vamos a enfrentar, incluso el nivel, la creencia religiosa de estos padres, y obviamente la red de apoyo que está alrededor de ellos. En cuanto al examen físico, vamos a ver el estado general y de deshidratación, buscar si hay insuficiencia suprarrenal, en este caso, que haya dismorfismo, microcefalia, displasia musculoesquelética, la presencia de soplos cardíacos, alteración de la línea media. También vamos a ver los estadios de Prader que tenga este paciente
Tamaño del falo normal es mayor a 3 centímetros, de 2 a 2,5 centímetros con uretra distal. Usted podría pensar en un micropene con hipospadia y microfalo. ¿Dónde está la desembocadura de la uretra? Si usted puede localizar las gónadas, ¿cómo es la relación ano-horquilla o ano-base? Si es mayor de 0,5 centímetros, probablemente hay virilización. Si hay convergencia de la uretra, vagina o el introito vaginal, y si hay dimorfismo, como por ejemplo en la presencia del síndrome de Smith-Lemlis-Opitz, el síndrome de Robinow o el Dennis-Drash. Aquí vamos a ver más adelante cómo son esos síndromes. Aquí te les traje la clasificación de Prader y la escala de subvirilización. Fíjense que está el tipo 1, donde hay hipertrofia de clítoris, el tipo 2, donde hay hipertrofia de clítoris con orificio uretral y vaginal diferenciados, pero muy cercanos. Ahí vamos viendo cada uno de los estadios, ¿verdad? El estadio 2, hipertrofia de clítoris, orificio uretral, vagina único y función posterior de los labios. El tipo 4, clítoris pene, con hipospadia perineo escrotal y fusión completa de los labios mayores. Y el estadio 5, completa virilización sin testículos palpables. Toca aquí, no hay ningún testículo. Aquí tienen los síndromes, ¿verdad? El síndrome de Smith-Lemli-Opitz, la cual ve ictosis palpebral, estrabismo, nictamos, cataratas, despliegue picanto, este paciente que está aquí, anorexia, reflujo gastroesofágico, estenosis pilórica, ambigüedad genital, puede haber sindactilia, como el paciente que vimos antes, ¿verdad? El que vimos que falleció, probablemente era un Smith-Lemli-Opitz. Y aquí tenemos el síndrome de Robinow, que tiene unos miembros muy cortos, unos deditos muy cortos, y esta fascia típica donde se despliegue picanto, ¿verdad? Con hipertelorismo y ausencia de filtrum labial. Incluso este paciente, si lo vemos bien y tuviera los ojos un poco caídos, pues parecería un síndrome de alcoholismo fetal. Y tenemos el síndrome de Dennis-Drash, donde hay alteraciones finales de la línea media, donde básicamente no se puede definir más o menos lo que uno, como desde el punto de vista genital, cuando en el momento que nace. En cuanto a los laboratorios, debemos siempre descartar insuficiencia suprarrenal. ¿Y cómo hacemos eso? Pidiendo electrolitos plasmáticos, equilibrio ácido-base, la glicemia y la presión arterial. La hiperplasia suprarrenal congénita clásica, 17-hidroxiprogesterona, actividad renina plasmática, cortisol, aldosterona, ACTH, androstenediona, 17-hidroxipregnenolona, dihidroepiandrosterona, soluble, orina, análisis de esteroides por espectrometrías de masa tándem. Podemos hacer obviamente biología molecular, donde tenemos que hacer un cariotipo el cual es urgente para determinar el sexo, por lo menos el sexo molecular o biológico, y el FISH para X y Y. Y las imágenes, ecografía abdominal para buscar que no haya testículos intraabdominales, ósea y ovario, inguinal y pélvica, ureterocistografía y resonancia magnética nuclear. También podemos hacer estudios específicos de la función gonadal, como es la testosterona, la hidrotestosterona, el estradiol, el AM, la inhibina B, el eje hipotálamo hipófisis, buscar LH-FSH, o sea, hormona luteinizante y folículo estimulante. En cuanto a las pruebas de estímulos, puede ser con ACTH o prueba con hidroxiprogesterona, beta-hidroxigonadotrofina coriónica, perdón. Aquí tenemos un flujograma más o menos de lo que se hace. Esto lo tomé del Tapia, ¿verdad? La foto no es muy buena, pero más o menos comienza por aquí. Usted tiene un desorden de desarrollo sexual con genitales externos simétricos. Lo primero que ver es que si hay gónadas palpables. No, se pide cariotipo, se ve si hay útero presente. Si hay sí, se hace hormona testosterona, ¿verdad? Y determinación hormonal con 17-hidroxiprogesterona, deficiencia 21-hidroxilasa, desoxicortisol con actividad de renina plasmática suprimida. Usted debe pensar en deficiencia de 11-hidroxiprogesterona. O si hay 17-pregnenolona con 17-hidroxiprogesterona, deficiencia de 3-beta-hidroxicorticoide. Y si hay gónadas palpables, si es sí, usted le hace el cariotipo y verifica si es 45X, Turner, 46XY, si es 46XY hombre, si es 46XY es mujer o es ambigua, entonces hay determinación hormonal, hormonas luteinizante y testosterona, mutación del LH3, si hay testosterona y de hidrotestosterona 5-alfa reductasa, si hay determinación hormonal de testosterona, deficiencia de 17-hidroxiesteroide, y
esteroide deshidrogenasa, perdón, y si hay LH, FSH, testosterona, insensibilidad a andrógeno. Eso es lo que usted puede hacer para el diagnóstico. Bastante complicado realmente. Y aquí les puse un algoritmo más o menos de la Academia Española de Pediatría de lo que se hace. Diagnóstico de un recién nacido con sospecha de hiperplasia suprarrenal congénita. Clínica compatible con pérdida salina, escasa ganancia ponderal, vómitos, decaimiento, deshidratación, avidez por agua, sudoración, irritabilidad, hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis metabólica. Urgente, pedir equilibrio ácido-base bioquímico, 17-hidroxiprogesterona, valorar extracción de cortisol, actividad de renina plasmática y aldosterona. Si solamente hay virilización genital en niños, hiperpigmentación de mamilas y escroto, microginectosomía, o sea que tiene pene pequeño, o grande, perdón, y si es niña, genitales ambiguos y clitoromegalia. Entonces usted también pide lo mismo. En caso de genitales ambiguos, ecografía abdominal, normal, con visualización de úteros, ovario y vagina, cariotipo 46XY, diagnóstico molecular y tratamiento. Y este que no me voy a detener, que es mucho más complicada, que también es de la Academia Española de Pediatría, se van definiendo cada uno con este flujograma. Habría ahí que ir tomando y haciendo exámenes por exámenes para llegar al diagnóstico definitivo. Se los dejo para que lo revisen con calma. ¿Okay? En cuanto a la asignación de género, que es algo súper interesante. Es una decisión compleja y se debe considerar varias cosas. Primero, la probabilidad de fertilidad y de la función sexual con función endocrina concordante al sexo asignado. El riesgo de malignización, muchos de estos, por ejemplo, estos testículos que son interluminales se malignizan, transforman en cáncer testicular. El efecto de la testosterona en el sistema nervioso central. Todo esto debe tenerse en cuenta en el momento de tomar decisiones y, obviamente, con la comunicación de los padres. Se le debe dar un abanico de opciones basado en la cultura y la religión de estos padres. El sexo cromosómico es algo que hay que tener en cuenta, garantiza fertilidad. Considerar por encima del fenotipo, eso es súper interesante. Y, ejemplo, niñas con hiperplasia suprarrenal congénita muy virilizada se asigna sexo femenino, así parezcan hombres. No hay consenso en el manejo y debe ser multidisciplinario, o sea, no hay algo como específico para hacer, o sea, que hay que analizarlo con el grupo de trabajo que vimos que es multidisciplinario. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de la crisis suprarrenal en hiperplasia suprarrenal congénita debemos corregir electrolitos. En caso de shock, hidrocortisona 50-100 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. En el déficit de mineralocorticoides se da 9-alfa fluorocortisona. Si hay pérdidas severas de sal, se debe dar cloruro de sodio bioral 1 a 2 gramos al día. Control de por vida. Vigilar riesgo de neoplasia y de insuficiencia suprarrenal y obviamente vigilar la fertilidad. Y con esto terminamos este tema nada fácil, muy difícil, y que realmente lo que yo quiero que quede como claro es que existen alteraciones que debemos tener en cuenta cuando vemos genitales ambiguos o trastorno de diferenciación sexual. Y que hay que estudiarlo, que hay que estar pendiente de que puede ser un cuadro aparatoso al inicio y que una de las cosas más importantes es que ustedes puedan, o en el grupo completo, deba decidirse la asignación de género porque eso va a depender la vida futura de este niño o niña. Muchísimas gracias.